Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Lo que todos sabíamos, bueno, todos, ojalá fuéramos todos los que lo supiéramos, que Bergoglio va a terminar con la misa, empezando por la misa tradicional. Esto lo advertimos en este canal desde hace ya desde el principio, desde hace casi 2 años. Va a terminar con la misa tradicional primero. Esto de tradiciones custodes es un engañabobos. Así lo podemos definir como un engañabobos. Pan para hoy, hambre para mañana, migajitas que está dejando a los que se conforman con eso, a los que quieren seguir llamándole Papa Francisco, a los que no quieren enfrentar la realidad, prefieren el autoengaño, pero ya sabemos que está prohibida la misa tradicional en Roma esta Semana Santa. Fijaos, en el corazón de la cristiandad, donde debería de custodiarse y cuidarse la fe de la Iglesia y la liturgia, la Sagrada Liturgia, es donde se está clavando la daga en el corazón a la Santa Misa tradicional para dar ese maravilloso ejemplo a todos los obispos del mundo entero, sacerdotes y demás, y que se vayan enterando que van a acabar con la misa tradicional sí o sí. La buena noticia es que hay sacerdotes que no se esconden. Y tenemos el ejemplo de un español, un sacerdote español que ha publicado que acepta ese reto, ese guante que le lanza el Vaticano de Bergoglio, esa declaración de guerra, y dice: ¿quieren guerra? Pues la tendrán, van a tener guerra. Por fin hay sacerdotes que dan la cara, que se manifiestan sin miedo, con nombres y apellidos, que dicen: aquí estoy, sí, no me van ustedes a asustar, no me van a chantar, no me van a callar, no van a impedir que yo celebre la Santa Misa tradicional. Por fin, ya era hora que los sacerdotes planten cara. Lo veíamos en México, sacerdotes y fieles firmando una carta diciendo que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a Bergoglio. El gran problema es que le siguen tratando de papa. Lo digo y lo repetiré hasta la saciedad. Bergoglio no es papa, Bergoglio es un antipapa y algo peor, quien alfombra el camino al enemigo de Dios y de la Iglesia. Este personaje del Apocalipsis que está ya entre bambalinas a punto de hacer su aparición en escena pública. Bergoglio le está preparando y muy bien el camino, haciendo un trabajo excepcional, maliciosamente impresionante. Bueno, pues vamos con la noticia y vamos a desarrollarla un poquito. Prohibida la misa tradicional en Roma esta Semana Santa, publicaba hoy Carlos Esteban en Info Vaticana. El vicario general para la diócesis de Roma, cardenal Angelo De Donatis, ha prohibido la celebración de la misa tradicional durante el Triduo Pascual en aplicación del motu propio del, mal llamado Papa Francisco, Tradiciones Custodes. Esta Tradiciones Custodes, que hubo un sacerdote español de Toledo magnífico, Francisco se llama de nombre para más señas, publicó en Infocatólica un artículo magnífico donde decía que era algo absolutamente absurdo e ilógico, contradictorio y fuera de lugar, y Tradiciones Custodes, y que se oponía a él y demás, pero duró unas pocas horas la publicación de dicho artículo porque lo retiró de circulación o le obligaron a retirarlo. El caso es que es una pena que haya sacerdotes que planten cara, pero que por unas cosas o por otras, por órdenes de arriba o por propia iniciativa, al final envainen la espada y se vuelvan a echar atrás. Hay que enfrentar a este individuo, a este enemigo de Dios y de la Iglesia, y a todos sus acólitos. No habrá latín en Roma en las celebraciones de esta Semana Santa. En una carta fechada el 7 de octubre, pero difundida el pasado 9 de noviembre, el cardenal Angelo De Donatis escribió que en la diócesis de Roma se podrá seguir celebrando de acuerdo con el misal romano de 1962, la última edición del misal de la misa tradicional, en 5 iglesias de Roma, excepto el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado de Pascua. Fijaos, el Triduo Pascual, a muerte con él. El momento clave de la fe de la Iglesia Católica, a muerte con él. Si estos no son destructores, si esta no es la secta que vio la beata Ana Catalina Emmerich tratando de destruir la Iglesia, díganme ustedes qué es. ¿Hasta cuándo van a estar la gente sin querer ver la realidad?
y gente de iglesia y gente muy formada. Pues bueno, en fin, allá cada cual. El cardenal de Donatis añade en la carta que ni los sacramentos ni los sacramentales podrán celebrarse de acuerdo con el misal anterior al Concilio Vaticano II, únicamente la misa. Todo parece indicar que la filtración de la carta de respuesta al cardenal Nichols por parte de su colega Roche, prefecto para la liturgia, daba en el clavo de lo que se pretende con tradiciones custodes, acabar de una vez para siempre con la misa, como se ha celebrado durante siglos hasta el Concilio Vaticano II, sin escuchas atentas ni diálogos. Ya lo ven, la iglesia farisaica y mentirosa hipócrita de Bergoglio, que tanto presume de diálogo, de tender puentes, de puertas abiertas y demás, es absolutamente, y de misericordia, es la falsedad en todos los ámbitos, pura falsedad. Bien, pues ya lo tenéis, el objetivo real es acabar con la misa tradicional. Y otra cosa que os quería leer, os la voy a leer inmediatamente, que dice así: Roma ya no es la guardiana de la tradición de Jesucristo y sus apóstoles. El 9 de noviembre el sitio web mesalnlatino.it llama al ukase como la peor y más restrictiva implementación de tradiciones custodes. Solo podía venir de la diócesis de Roma, que desde el corazón de la cristiandad se ha convertido en el epicentro de una guerra insensata contra la liturgia romana. No es insensata. Cualquiera diría que Bergoglio está loco, porque verdaderamente tradiciones custodes es una oda a la locura, es una declaración contra el principio de no contradicción, y se quedan tan panchos y no pasa nada. O sea, está declarando algo que va totalmente contra toda lógica y no pasa nada. La Pascua está prohibida, entre comillas, prohibida incluso en la parroquia romana administrada por la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, en la Basílica de los Santos Celso y Julián, confiada al Instituto Cristo Rey, y en otras iglesias donde se celebra la misa romana. Aviso a navegantes, a todas estas fraternidades, estos grupos católicos que siguen tratando de papa a este impostor, a este usurpador de la sede de Pedro. En la rígida iglesia antirrigidez de Francisco y en su pontificado sentencioso, es que el gran problema sigue siendo le siguen llamando papa, pontificado y demás, y así es imposible. ¿Quién soy yo para juzgar? El hacha de la, entre comillas, misericordia cae sobre quienes están legítimamente anclados en la tradición de la iglesia, comenta el sitio web mesainlatino.it, y agrega: tiempos difíciles para los fieles de Roma y más allá, buena suerte a la Pachamama. Bueno, pues como os decía, vamos con la buena noticia, y es que el sacerdote español José Miguel Márquez Campo ha aceptado este reto, este guante que lanza el Vaticano de Bergoglio, este dardo encendido del maligno, y titula en su Facebook: José Miguel Márquez Campo, aviso a navegantes. Ciertamente hay una miserable declaración de guerra de lo que pasa por la diócesis de Roma contra la misa romana tradicional aplicable al orbe católico. Yo, sacerdote diocesano de Oviedo, Asturias, declaro abierta y públicamente no, y pone el no en letras mayúsculas, no me dejaré robar mi herencia litúrgica católica romana. Y añade en letras mayúsculas, por nadie. No me dejaré robar, y es que lo dice la profecía de San Francisco de Asís, lo dice la palabra de Dios en Juan 10, el salteador, el ladrón, que entra, no pasa por la puerta, salta la valla para robar a las ovejas. Ese es Bergoglio, el falso papa, el antipapa, ladrón y salteador. Pues este sacerdote lo dice: no me dejaré robar mi herencia litúrgica católica romana. Por nadie, en mayúsculas, para que quede claro. Y menos por idólatras públicos, les llama idólatras públicos tanto a Bergoglio como a los que le rodean. Quede meridianamente claro, también en letras mayúsculas, meridianamente claro. Declaración de guerra de la diócesis de Roma contra la misa tridentina: guerra quieren, guerra tendrán, no nos van a robar la misa de siempre. Desde luego yo, sacerdote diocesano de Oviedo, no me dejaré robar mi herencia litúrgica católica romana por nadie, y menos por idólatras públicos, quede meridianamente claro.
Bueno, pues ahí queda. Esto es lo que necesitamos, sacerdotes que se vistan por los pies, sacerdotes que amen más la verdad que sus propias vidas, sacerdotes que no tengan miedo y si lo tienen que lo superen, porque tener miedo es humano, no pasa nada. El propio Señor, nuestro Señor Jesucristo, lo tuvo en algún momento al enfrentar el huerto de los olivos y lo que venía después, pero lo superó. En oración ante el Padre Eterno lo superó ese miedo. Lo importante es no ser cobardes y hay demasiados cobardes en la Iglesia. No seamos cobardes, pidamos la gracia de tener valor, fuerza, empuje, coraje, valentía. Pidámosela a Santiago Apóstol, pidámosla al santo que tengamos más devoción, como este sacerdote. Hay que enfrentar a estos idólatras, como él los llama. No me dejaré robar mi herencia litúrgica católica romana por nadie y menos por idólatras públicos. Quede meridianamente claro. Damos gracias al padre José Miguel Márquez Campo. Felicidades, padre, por su testimonio público, valiente, contundente y fiel a Jesucristo y a su Iglesia. Ojalá muchos otros sacerdotes se animen y no tengan miedo porque Bergoglio no es papa, es un antipapa. Lean los ya 40, no sé si hoy ha publicado otro, pero 40 trabajos, 40 artículos en esa serie de Andrea Chionchi, Papa Antipapa, la investigación. Léanlos. Nosotros hemos publicado algunos vídeos con la lectura y comentarios de algunos de esos artículos. Ahí queda muy claro que Bergoglio es un antipapa, que Benedicto hizo declaración de sede vacante y que, bueno, estamos viviendo lo que estamos viviendo, el tercer secreto de Fátima. La gran apostasía predicha por San Pablo en 2 Tesalonicenses, etcétera, etcétera, etcétera. A todos los que celebran la misa tradicional, que se confirman con migajas, con pan para hoy y hambre para mañana, que siguen llamando papa a Bergoglio, pongan sus barbas a remojar. Les queda poco tiempo. Hay que organizar ya las catacumbas y hay que enfrentar a este enemigo de Dios y de la Iglesia. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que Nuestra Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Prohibida la misa tradicional en Roma esta Semana Santa, durante el Triduo Pascual, en el corazón de la liturgia, en el momento más importante de la fe de la Iglesia, cuando el Señor se entrega, cuando el Señor en la última cena se entrega y nos entrega el sacerdocio, nos entrega la Santa Misa, nos entrega su testamento espiritual, y se entrega a esa muerte y muerte de cruz, a esa muerte y a esa resurrección, el destructor dice: no, aquí en Roma no se va a poder celebrar esa misa tradicional, no se va a poder dar ese culto a Dios. Es un asesino de almas, lo venimos diciendo, es el destructor profetizado por San Francisco de Asís. Abran los ojos ya de una vez, dejen de llamar papa a quien no es papa. Las cosas por su nombre. Dejen de autoengañarse. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.